El Perú del siglo XVI vivía un momento de transformaciones intensas, marcado por el choque entre dos culturas, la tradición incaica y el dominio español. Lima, fundada en 1535 por Francisco Pizarro, rápidamente se convirtió en uno de los centros más importantes del virreinato del Perú, donde convivían colonos europeos, indígenas sometidos y africanos esclavizados. La ciudad crecía en medio de contrastes. Por un lado, iglesias, conventos y monasterios eran levantados con esplendor para consolidar la fe católica traída por los misioneros. Por otro, la pobreza, la desigualdad y la marginación social aumentaban. Fue en ese ambiente de tensiones sociales y de fervor religioso que nació Isabel Flores de Oliva, la futura Santa Rosa de Lima, destinada a convertirse en la primera santa canonizada de América. Isabel nació el 20 de abril de 1586, en Lima, hija de Gaspar Flores, un militar español, y de María de Oliva, mujer de ascendencia mestiza. Desde pequeña la niña fue llamada Rosa a causa de su belleza extraordinaria. Se cuenta que una criada indígena, al verla en la cuna, exclamó que parecía una rosa por la delicadeza de su rostro. El apodo rápidamente se difundió entre los familiares y vecinos, y la propia niña pasó a ser reconocida así. Más tarde, esa denominación se transformaría en una señal providencial, pues Rosa sería símbolo de la belleza espiritual que florece en medio de las dificultades de la vida. Desde la infancia, Rosa demostró un temperamento singular. Mientras otras niñas gustaban de jugar o distraerse en actividades comunes, ella se inclinaba hacia la oración silenciosa y el recogimiento. Sus padres se sorprendían al verla rezar por largos periodos delante de una pequeña imagen de Nuestra Señora, improvisando altares sencillos con flores y telas. Estas actitudes no eran comunes para una niña de su edad y pronto se convirtieron en indicios de una vocación especial. Al mismo tiempo, Rosa mostraba una sensibilidad profunda ante el sufrimiento ajeno, lo que más tarde marcaría su vida de caridad. Sin embargo, el camino de la niña no fue fácil. Su familia no era rica, vivía con dificultades financieras y dependía del trabajo constante para sostener a los muchos hijos. Rosa ayudaba a su madre en el cuidado de la casa y en el cultivo del jardín, de donde sacaban alimentos y flores para vender. Desde temprano aprendió el valor de la simplicidad y de la humildad, comprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en el lujo o en el poder, sino en la capacidad de ofrecer la vida a Dios y al prójimo. La pobreza, que podría ser motivo de revuelta o tristeza, fue para ella un terreno fértil para la santidad. La belleza de Rosa llamaba la atención de todos y al mismo tiempo se convertía en una carga. Muchos vecinos e incluso familiares comentaban sobre su gracia física y pronto comenzaron a aparecer pretendientes para el matrimonio. Sin embargo, Rosa había decidido en su corazón que pertenecería solamente a Cristo, viviendo en virginidad consagrada. Para apartar las miradas y propuestas, tomó actitudes radicales, ocultaba su rostro con velos y llegó a frotarse pimienta en los labios para que perdieran el color rojizo que tantos admiraban. Su deseo era que la belleza no fuese ocasión de vanidad o distracción espiritual, sino instrumento de mortificación y entrega total a Dios. Ese espíritu de penitencia no era solo un gesto aislado, sino fruto de una profunda conciencia de la dimensión espiritual de la vida. Desde la infancia, Rosa comprendió que la verdadera lucha no era contra personas, sino contra las tentaciones y los desvíos que alejan al ser humano de Dios. Inspirada por la vida de Santa Catalina de Siena, a quien tenía gran devoción, decidió imitar sus penitencias, ayunando, disciplinándose y dedicándose a oraciones prolongadas. Todo eso no lo hacía por orgullo, sino con humildad y amor, deseando unirse al sufrimiento de Cristo por la salvación de las almas. Sus padres, en muchos momentos, no comprendían esa vocación. Ellos soñaban con un buen matrimonio para su hija que pudiera mejorar la condición económica de la familia. Pero Rosa, convicta de su elección, resistía a todas las presiones.
Esa tensión familiar fue una de las primeras cruces que tuvo que cargar, enfrentando la incomprensión de aquellos a quienes más amaba. Aún así, su obediencia y respeto a los padres nunca fueron abandonados. Incluso discrepando de sus planes, les servía con dedicación, cuidaba de las tareas domésticas y trabajaba incansablemente para ayudar al sustento del hogar. Además de la vida de oración y penitencia, Rosa nutría un profundo amor por los pobres y enfermos. Desde pequeña, tenía el hábito de separar parte del alimento de su propia comida para compartir con quien llamaba a la puerta pidiendo ayuda. A veces, su madre la reprendía por ese gesto, preocupada por la escasez de la familia, pero Rosa respondía con serenidad que la caridad nunca empobrece y que Cristo multiplicaría los bienes de aquellos que saben compartir. Ese espíritu de servicio crecería a lo largo de los años y la convertiría en una verdadera consoladora de los necesitados. En el jardín de su casa, Rosa comenzó a construir un pequeño eremitorio, donde se recogía en oración y penitencia. Con apenas 10 años pasaba horas en ese espacio, meditando sobre la pasión de Cristo y ofreciendo sacrificios silenciosos. Ese retiro, tan simple e improvisado, se transformó en un verdadero monasterio interior, donde la niña se preparaba para una vida de santidad. Fue allí donde experimentaba la presencia de Dios de manera profunda, sintiendo en el corazón una unión mística que le daba fuerzas para enfrentar las dificultades cotidianas. El Perú colonial, marcado por lujos y fiestas de la élite española, veía en Rosa un contraste impresionante. Mientras muchos buscaban riqueza y estatus, ella escogía la pobreza voluntaria y la renuncia al mundo. Esta diferencia la hacía incomprendida por unos, admirada por otros y objeto de comentarios que se difundían por la ciudad. Para algunos, se trataba de exageración o fanatismo. Para otros, de una señal evidente de santidad. Rosa, sin embargo, no se preocupaba por opiniones externas. Su único deseo era vivir para Cristo. Aun siendo muy joven, Rosa ya atraía la atención de los religiosos dominicos que percibían en ella señales claras de vocación. El ejemplo de Santa Catalina de Siena, también seglar dominica, servía como guía para su vida. Más tarde, Rosa ingresaría en la Tercera Orden Dominicana, viviendo su consagración en el mundo sin retirarse a un convento. Pero ya en la infancia, su afinidad con el carisma dominico se revelaba en la intensidad de la oración, en el amor por la penitencia y en la firmeza doctrinal que manifestaba en sus conversaciones. Otro aspecto notable de su infancia fue la devoción a Nuestra Señora. Rosa se dirigía a la Virgen como hija confiada, pidiéndole auxilio para permanecer firme en su vocación. Rezaba largos rosarios, ofrecía flores en pequeños altares e imitaba el ejemplo de humildad y obediencia de la Madre de Dios. Esa relación filial con María fue una constante en su vida y sería también uno de los pilares de su espiritualidad madura. Para Rosa, amar a la Virgen significaba seguir los pasos de Cristo con fidelidad. En la infancia y adolescencia de Rosa, por tanto, ya estaban presentes las señales claras de una vida extraordinaria. Su entrega a Dios, su lucha contra las vanidades del mundo, su compasión por los pobres y su búsqueda constante de la penitencia no eran solo actos aislados, sino la preparación para una misión grandiosa. Lo que comenzaba como pequeños gestos en el silencio de la casa y en el jardín familiar, se transformaría en un camino de santidad reconocido por toda la Iglesia. Rosa, la niña sencilla de Lima, ya estaba siendo moldeada por la gracia para convertirse en la primera flor de América ofrecida a Cristo. La adolescencia de Rosa estuvo marcada por una profunda lucha interior entre los deseos naturales de la juventud y el llamado irresistible de Cristo. Mientras las otras muchachas de su edad soñaban con fiestas, adornos y posibles matrimonios, Rosa escogía el silencio, la oración y el sacrificio. Esta opción de vida causaba extrañeza a muchos, pero era fruto de una decisión madura que ya ardía en su corazón desde la infancia: pertenecer enteramente a Dios. Ese amor absoluto a Cristo la llevaba a buscar prácticas de penitencia
que a los ojos del mundo resultaban incomprensibles, pero que para ella eran formas de participar del sufrimiento redentor de Jesús. Una de sus actitudes más radicales fue consagrar su virginidad a Dios en secreto aún en la juventud. Esa promesa, hecha en oración, fue un pacto de amor que selló definitivamente su vida espiritual. Desde entonces, Rosa no solo resistía a los pretendientes que la buscaban, sino que empezó a mortificarse para no ser vista como bella a los ojos del mundo. Cuidaba el jardín, trenzaba coronas de flores para los altares, pero para sí misma escogía el rigor de la simplicidad, evitando vanidades y adornos. Su mayor deseo era que su alma fuese más bella que cualquier apariencia exterior. La penitencia ocupaba un lugar central en su rutina. Rosa confeccionó una corona de metal erizada de clavos que usaba discretamente bajo el velo en imitación a la corona de espinas de Cristo. Además, dormía sobre tablas duras o sobre piedras, negándose el confort de un lecho blando. Muchas veces ayunaba a pan y agua, ofreciendo cada privación por la conversión de los pecadores y por la salvación de las almas. Estos gestos no eran fruto de un exceso desordenado, sino de una espiritualidad profunda, movida por el amor apasionado a Jesús crucificado. Sus familiares, al percibir estas actitudes, se preocupaban por su salud y su futuro. Su madre, en especial, no comprendía cómo una joven tan bella y llena de vida podía desperdiciar su juventud en sacrificios y renuncias. Sin embargo, Rosa, con ternura y paciencia, explicaba que no había mayor alegría que entregarse enteramente al Señor. Aunque fuese motivo de tensiones dentro de casa, nunca faltó en Rosa el respeto y la obediencia filial, que revelaban su madurez espiritual y su deseo de unir la vocación divina al deber humano. Poco a poco, Rosa fue adquiriendo fama de santidad en Lima. Muchos vecinos y conocidos notaban su disciplina de vida y su espíritu de oración. Algunas personas comenzaron a buscarla para pedir consejos o intercesión en momentos de dificultad. Aún joven, Rosa ya se convertía en un punto de referencia espiritual para la comunidad, incluso sin ocupar cargo o función oficial en la iglesia. Ese liderazgo no era fruto de vanidad, sino de la gracia de Dios que se manifestaba en ella de forma evidente. Su vida discreta y escondida, paradójicamente, empezaba a iluminar la ciudad. Otro rasgo destacable de su juventud fue la dedicación al trabajo. Para no ser una carga para la familia, Rosa se empeñaba en bordados y costuras, cuyos ingresos ayudaban al sustento del hogar. También cultivaba flores, que eran vendidas en el mercado local. Mientras cosía o trabajaba en el jardín, mantenía su espíritu en oración, transformando las tareas cotidianas en verdadero sacrificio de alabanza. Ese equilibrio entre contemplación y acción era señal de que su santidad no se restringía al recogimiento, sino que alcanzaba también la vida práctica. En medio de esas experiencias, Rosa maduró espiritualmente y descubrió su afinidad con la espiritualidad dominicana. Inspirada por el ejemplo de Santa Catalina de Siena, deseó seguir los pasos de la orden de predicadores, pero sin retirarse del mundo en clausura. Se convirtió entonces en miembro de la Tercera Orden Dominicana, consagrándose como laica dominica. Esta elección consolidó su vocación: vivir en el corazón del mundo, pero con el alma orientada al cielo, siendo señal visible de la presencia de Dios entre los hombres. Su vida de oración alcanzó un nivel de intimidad impresionante. Rosa pasaba horas delante del Santísimo Sacramento y cuando no podía estar en la iglesia, se recogía en su pequeño eremitorio en el patio. Allí meditaba largamente sobre la pasión de Cristo y experimentaba éxtasis místicos. Era común que en sus oraciones tuviera visiones de Jesús y de la Virgen María, que la consolaban y la fortalecían en su misión. Esa unión mística, sin embargo, no la alejaba de la realidad. Por el contrario, la hacía aún más dedicada a los pobres y enfermos. La decisión de permanecer virgen y consagrada a Cristo exigía renuncias profundas. Muchos insistían en que se casara, y algunos incluso se burlaban de su elección, llamándola exagerada. Rosa, sin embargo,
nunca se dejó abatir por críticas o incomprensiones. Para ella, la fidelidad a Cristo era superior a cualquier reconocimiento humano. Esa firmeza en medio de las presiones sociales es una de las mayores pruebas de su fuerza interior y de su confianza en la providencia divina. Su vida era una predicación silenciosa contra la superficialidad y la búsqueda de placeres pasajeros. Rosa desarrolló también una fuerte espiritualidad de reparación. Sentía en su corazón el deseo de ofrecerse como víctima por los pecadores, intercediendo para que Dios tuviera misericordia de aquellos que se alejaban de su gracia. Esta entrega radical hizo que muchos la asociaran al espíritu de los grandes místicos de la Iglesia, como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. La diferencia es que Rosa, viviendo en tierras americanas, se convertía en señal de que la santidad no estaba limitada a Europa, sino que florecía también en el Nuevo Mundo. El ejemplo de la joven pronto comenzó a inspirar a otras muchachas de Lima, que pasaron a imitarla en sus prácticas de oración y caridad. Incluso sin fundar una congregación o asumir papeles de liderazgo formal, Rosa se convertía en modelo de vida cristiana, atrayendo a personas de diferentes clases sociales. Ese testimonio, vivido en silencio y humildad, demostraba que la verdadera fuerza de la Iglesia no está en riquezas u honores, sino en la santidad escondida de sus hijos. Rosa, aún sin quererlo, ya era misionera dentro de su propia ciudad. Con su juventud marcada por penitencias, consagración y una profunda vida de oración, Rosa de Lima consolidaba los cimientos de su santidad. Su vida, lejos de ser una carga, era experimentada como una fuente de alegría espiritual. Aunque su cuerpo sufriera con ayunos y sacrificios, su alma desbordaba de paz y esperanza. Ella comprendía que el amor a Cristo exige radicalidad, y por eso no vaciló en ofrecerse enteramente. Esa entrega juvenil preparaba el terreno para los milagros, las gracias y los frutos que brotarían de su vida adulta. La madurez espiritual de Rosa de Lima no la aisló del mundo, sino que la volvió aún más cercana a los necesitados. Su corazón, inflamado por el amor a Cristo, veía en cada persona pobre y enferma la imagen viva del mismo Señor. En el patio de su casa, construyó un pequeño espacio que funcionaba como una especie de enfermería improvisada, donde acogía a los enfermos abandonados por la sociedad. Allí, ella misma cuidaba las heridas, limpiaba los cuerpos debilitados y ofrecía palabras de consuelo. Muchas veces se enfrentaba a la resistencia de la familia, que temía enfermedades contagiosas, pero Rosa no se intimidaba. Para ella, servir a los pobres era servir directamente a Cristo. El cuidado de Rosa no se restringía solo al cuerpo. Tenía una capacidad extraordinaria de consolar espiritualmente a quienes sufrían. Personas angustiadas, atormentadas por problemas familiares o por pecados, recurrían a ella en busca de consejo y oración. Aún sin formación académica o estudios teológicos avanzados, Rosa hablaba con una sabiduría inspirada que tocaba profundamente los corazones. Muchos salían transformados de sus conversaciones, convencidos de que Dios los llamaba a una vida nueva. Era como si la misma gracia del Espíritu Santo hablara por medio de ella. Una de las marcas de su caridad era la humildad con que realizaba cada gesto. Rosa no se consideraba superior a nadie, y menos aún creía que hacía grandes cosas. Por el contrario, se veía como una pequeña sierva, elegida por Dios para amar a los demás en silencio. Esa humildad atraía aún más a las personas que se sentían acogidas y valoradas en su presencia. Su caridad no humillaba, sino que elevaba. No se limitaba a dar cosas, sino que ofrecía el propio corazón. Esa es la diferencia entre la filantropía común y la verdadera caridad cristiana. La ciudad de Lima, en aquella época, sufría grandes desigualdades sociales. Mientras los colonos ricos disfrutaban de fiestas y banquetes, muchos indígenas y africanos esclavizados vivían en condiciones inhumanas. Rosa no callaba ante esa realidad. Rezaba intensamente por justicia y reparación, y hacía lo que estaba a su alcance para aliviar los sufrimientos. Distribuía alimentos, cosía ropa
y dedicaba tiempo para escuchar a los más marginados. Su amor no hacía distinción entre raza, origen o posición social. Todos eran hijos de Dios, merecedores de dignidad y compasión. Los testimonios de la época relatan que Rosa llegaba a pasar noches enteras cuidando de enfermos graves, cambiando vendajes y ofreciendo agua a los sedientos. Aún exhausta, nunca se quejaba. Por el contrario, encontraba alegría en sacrificarse por los otros, como si cada gesto fuese una oportunidad de unirse aún más a la cruz de Cristo. Esa dedicación extrema hizo que fuese comparada con Santa Isabel de Hungría y con otros santos que se destacaron por el servicio a los pobres. Lo que para muchos era incómodo o repulsivo, para ella era un privilegio. Otro aspecto impresionante de su vida de caridad era la capacidad de transformar su propia casa en un espacio de acogida. Su madre, inicialmente resistente, terminó aceptando que Rosa usara parte del hogar para cuidar de los necesitados. Así, la residencia de la familia Flores de Oliva se convirtió en una verdadera casa de misericordia en el corazón de Lima. Esa actitud mostraba que la santidad no se limita a las iglesias o conventos, sino que puede florecer en lo cotidiano, en las pequeñas casas, cuando hay amor verdadero. Rosa demostraba que la caridad es posible en cualquier circunstancia. Además de cuidar a los pobres materialmente, Rosa intercedía por ellos en oración constante. Pasaba largas horas delante del Santísimo Sacramento, ofreciendo cada súplica por los que sufrían. Para ella, el servicio y la oración eran inseparables. No bastaba con curar el cuerpo, era necesario también salvar el alma. Esa visión integral del ser humano hacía de su apostolado algo completo, que unía acción y contemplación. Por eso, muchos decían que no solo ayudaba a los pobres, sino que los evangelizaba con su propia vida. La fama de su caridad comenzó a extenderse por toda Lima y con el tiempo, incluso por otras regiones del virreinato. Personas de diferentes orígenes venían a buscarla, algunas en busca de ayuda material, otras en busca de dirección espiritual. Incluso figuras importantes de la sociedad colonial la respetaban y reconocían su santidad. El contraste era evidente. Una joven sencilla, sin poder político ni riquezas, se convertía en referencia para una ciudad entera, solo por el testimonio silencioso del amor. Esa paradoja es una de las mayores pruebas de que la verdadera autoridad viene de la santidad. Rosa no limitaba su acción a quienes llamaban a su puerta. Cuando sabía de alguien necesitado, no dudaba en ir hasta allí, aunque fuese lejos o peligroso. Muchas veces cruzaba las calles de Lima, llevando alimentos escondidos en su túnica, para no ser vista. Prefería actuar en el anonimato sin buscar reconocimiento humano. Su alegría estaba en saber que Cristo era servido en los más pequeños. Esa disposición misionera, incluso dentro de la ciudad, revelaba el ardor apostólico de Rosa, que deseaba que todos experimentaran el amor de Dios. El cuidado de los enfermos se convertía para Rosa en una escuela de paciencia y compasión. Muchas veces trataba con personas agresivas o ingratas que rechazaban su ayuda. Aún así, continuaba sirviéndolas con mansedumbre, recordando que Cristo también fue rechazado y humillado. Esa fidelidad en amar incluso cuando no había retorno humano era señal de una caridad sobrenatural que superaba la lógica del interés o del intercambio. Rosa amaba simplemente porque veía a Cristo en cada ser humano. La dimensión misionera de su vida de caridad se extendía también a la oración por los misioneros que evangelizaban en otras regiones de las Américas. Rosa tenía conciencia de que el continente estaba en proceso de evangelización y que muchos pueblos aún no conocían a Cristo. Por eso, ofrecía sacrificios y oraciones para que los misioneros fueran fortalecidos en su misión y para que los pueblos indígenas recibieran el Evangelio con apertura de corazón. De esta forma, su vida escondida en Lima se unía a la gran misión universal de la Iglesia. Al unir la oración intensa con el servicio concreto, Rosa de Lima se convertía en ejemplo vivo del Evangelio.
Su vida de caridad no era solo un conjunto de buenas obras, sino una verdadera entrega de sí misma por amor. Cada pobre atendido, cada enfermo cuidado y cada palabra de consuelo eran expresiones de su unión con Cristo crucificado. Esa entrega silenciosa y total la convertiría más tarde no solo en patrona del Perú, sino en patrona de toda América Latina y de Filipinas, símbolo de que la santidad florece donde hay amor verdadero. A medida que su vida espiritual se profundizaba, Rosa de Lima comenzó a experimentar fenómenos místicos extraordinarios que llamaron la atención de todos a su alrededor. Sus momentos de oración muchas veces estaban acompañados de éxtasis tan intensos que parecía desligarse completamente del mundo. Testigos relatan que, en diversas ocasiones, Rosa permanecía inmóvil por largos periodos, con el rostro sereno e iluminado, como si contemplara directamente el misterio divino. Esos estados no eran fruto del delirio, sino señales claras de la acción sobrenatural de Dios en su alma. Uno de los aspectos más notables de esos éxtasis era la frecuencia con que Rosa tenía visiones de Cristo. En sus experiencias místicas se veía delante de Jesús, que la consolaba y la fortalecía en medio de las pruebas. Muchas veces sentía el peso de la cruz en su propio cuerpo, como si participara de la pasión del Señor de manera real y concreta. Esa identificación profunda con el sufrimiento de Cristo no la dejaba abatida, sino que, por el contrario, llenaba su corazón de una alegría incomprensible para quien no compartía la misma fe. Además de las visiones de Cristo, Rosa también experimentaba encuentros místicos con la Virgen María. Ella se dirigía a la Madre de Dios como hija confiada, pidiéndole fuerzas para perseverar en la vocación. En algunos éxtasis, Nuestra Señora aparecía para animarla, recordándole que la santidad exige coraje y entrega total. Esas experiencias marianas reforzaban en Rosa la pureza, la humildad y el amor maternal que caracterizarían toda su vida. María era para ella no solo un modelo, sino una presencia real que la acompañaba en el camino de santidad. Estos fenómenos extraordinarios llamaron la atención de muchos, pero Rosa nunca buscó exhibirlos ni vanagloriarse de ellos. Por el contrario, procuraba ocultarlos para no ser objeto de comentarios o elogios. Cuando percibía que alguien notaba su estado de éxtasis, se avergonzaba, temiendo que se la interpretara como orgullosa o farsante. Esa humildad impresionaba aún más, pues revelaba que su vida mística no era fruto de vanidad, sino de una verdadera intimidad con Dios, vivida en el silencio y en la simplicidad. Muchos sacerdotes y religiosos que la acompañaban espiritualmente quedaron convencidos de que sus experiencias eran auténticas y provenientes de la gracia divina. No se trataba de ilusiones ni de exageraciones, sino de un don especial concedido por Dios para fortalecer su misión. Estas confirmaciones eran importantes, pues evitaban que Rosa cayera en dudas o desalientos ante las críticas de algunos que desconfiaban de su santidad. La Iglesia, con prudencia, siempre acompañó su vida, reconociendo en ella una acción sobrenatural genuina. Durante esos éxtasis, Rosa recibía mensajes de Cristo que la llamaban a una entrega cada vez más radical. Una de las frases más conocidas atribuidas a ella es: «Señor, aumentad mis sufrimientos, con tal de que aumentéis también mi amor por vos». Esta súplica revela el corazón de Rosa. Ella no buscaba librarse del dolor, sino transformarlo en expresión de amor a Dios. Ese deseo de sufrir por Cristo impresionaba a todos, pues contrastaba con la lógica humana que huye del sufrimiento a toda costa. Para Rosa, el sufrimiento era camino de purificación y unión con el Señor. Otra característica de sus experiencias místicas era el don de discernimiento espiritual. Muchas personas recurrían a ella pidiendo oración, y Rosa, en algunos casos, parecía conocer las intenciones más íntimas de cada corazón. No se trataba de adivinación, sino de una gracia concedida por el Espíritu Santo, que le permitía orientar con precisión y sabiduría. Esa sensibilidad espiritual reforzaba aún más su reputación como mujer de Dios,
capaz de conducir a otros por el camino de la conversión y de la santidad. Los éxtasis también estaban acompañados en ciertos momentos de manifestaciones físicas. Relatos indican que en algunas ocasiones Rosa presentaba señales semejantes a los estigmas, como dolores intensos en las manos y en los pies, aunque no dejaran marcas visibles permanentes. Estos sufrimientos eran para ella ocasiones de ofrecerse en unión al sacrificio de Cristo. Nunca buscó exhibirlos o comentarlos, pero los soportaba en silencio, ofreciéndolos por la salvación de las almas y por el fortalecimiento de la Iglesia. Su vida mística, lejos de apartarla del mundo, la hacía aún más sensible a las necesidades de las personas a su alrededor. Tras cada experiencia de éxtasis, Rosa salía fortalecida y llena de ternura para con los pobres y los enfermos. Era como si la contemplación se transformara en acción, uniendo de modo perfecto la dimensión mística y la dimensión caritativa. Ese equilibrio entre oración profunda y servicio concreto es una de las mayores lecciones de su vida, mostrando que la verdadera mística no es fuga, sino compromiso con el amor. Incluso ante tanta cercanía con Dios, Rosa nunca dejó de reconocer su pequeñez. Solía decir que era apenas un gusano de la tierra, expresión de humildad que contrastaba con la grandeza de sus experiencias espirituales. Esa conciencia de su fragilidad humana evitaba cualquier orgullo e hizo que dependiera aún más de la gracia divina. Su humildad, unida al amor ardiente por Cristo, la convertía en modelo de verdadera santidad para todos los que la conocían. Es importante destacar que aunque los éxtasis fuesen extraordinarios, lo que realmente santificaba a Rosa era su fidelidad en lo cotidiano. Las experiencias místicas eran dones gratuitos de Dios, pero lo que la volvía santa era la constancia en la oración, en la penitencia y en la caridad. Esta lección es fundamental. La santidad no está en los fenómenos extraordinarios, sino en la fidelidad al amor de Dios en las cosas pequeñas. Rosa comprendía esto profundamente y nunca permitió que los dones sobrenaturales se volvieran más importantes que su entrega diaria. Así, la vida mística de Rosa de Lima se convirtió en un testimonio impresionante de la unión íntima entre el cielo y la tierra. Sus visiones, éxtasis y dones extraordinarios eran señales de la presencia de Dios en su vida, pero siempre acompañados de humildad y de caridad concreta. Por eso, incluso siglos después, su experiencia continúa inspirando no solo a místicos o religiosos, sino también a laicos comunes que desean vivir una fe auténtica. En Rosa, vemos el reflejo de la promesa de Cristo. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. A pesar de la santidad evidente, la vida de Rosa de Lima no estuvo marcada únicamente por consolaciones y dones místicos. Por el contrario, enfrentó muchas incomprensiones, críticas e incluso humillaciones por parte de personas cercanas y de la propia sociedad de Lima. Muchos veían en sus penitencias exageraciones sin sentido, acusándola de fanatismo. Algunos parientes consideraban sus prácticas un obstáculo para el futuro de la familia, especialmente porque Rosa rechazaba matrimonios ventajosos que podrían traer estabilidad económica. Esa resistencia generaba tensiones dentro del hogar, transformando su propia casa en lugar de prueba constante. Las dificultades financieras también eran una cruz pesada en su vida. La familia Flores de Oliva nunca gozó de riqueza, y Rosa, consciente de ello, se esforzaba por ayudar con bordados, costuras y cultivo de flores. Sin embargo, en ocasiones la pobreza apretaba tanto que surgían discusiones dentro de casa. En esas situaciones, Rosa ofrecía todo a Dios con paciencia, sin jamás rebelarse. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la confianza absoluta en la providencia divina. Esa fe inquebrantable la mantenía serena incluso en los momentos más difíciles. Otro aspecto doloroso fue la soledad espiritual que muchas veces experimentó. Aunque tenía dirección espiritual y apoyo de algunos religiosos dominicos, Rosa era constantemente malinterpretada. Había quienes decían que sus visiones eran ilusiones o incluso obra del demonio.
Para alguien tan sensible, esas acusaciones podrían haber destruido su alma. No obstante, Rosa soportaba todo en silencio, entregándose al juicio de Dios. Esa perseverancia ante la calumnia se convirtió en una de las mayores pruebas de su fe, demostrando que su amor por Cristo era más fuerte que cualquier palabra humana. La salud de Rosa también fue duramente probada. Desde joven sufrió enfermedades que la dejaban debilitada. El cuerpo fragilizado era aún más castigado por los rigurosos ayunos y penitencias. Sin embargo, nunca se quejaba ni buscaba compasión. Por el contrario, decía que el dolor era una forma de unirse más íntimamente a Cristo crucificado. Para ella, cada sufrimiento era oportunidad de ofrecer algo a Dios por la conversión de los pecadores. Ese modo de encarar la enfermedad escandalizaba a algunos, pero edificaba profundamente a quienes comprendían su espíritu. Las pruebas de Rosa no eran solo físicas y espirituales, sino también sociales. En una ciudad marcada por el orgullo y el deseo de estatus, su elección por la pobreza voluntaria era vista como una afrenta. Mientras otras jóvenes buscaban matrimonios ventajosos y vida confortable, Rosa rechazaba todo eso en nombre de Cristo. Muchos se burlaban de ella llamándola insensata, pero Rosa, firme en su decisión, no se dejaba influenciar por la opinión pública. Su valentía para nadar contra la corriente la convirtió en modelo de fortaleza cristiana en medio de una sociedad mundana. A pesar de tantas dificultades, Rosa nunca perdió la alegría interior. Su semblante irradiaba paz, incluso en los días más dolorosos. Ese equilibrio espiritual era fruto de su profunda unión con Dios, que la sostenía en medio de las tempestades. No era una alegría superficial, sino un contento profundo que brotaba de la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad divina. Esa paz atraía a las personas, que veían en ella un reflejo del mismo Cristo. Muchos se acercaban solo para contemplar su serenidad, que era testimonio silencioso de la presencia de Dios. En medio de las pruebas, Rosa encontró apoyo en algunos confesores y amigos espirituales. Los dominicos, en especial, reconocieron en ella un alma escogida por Dios. Aunque hubiese prudencia en la evaluación de sus experiencias místicas, percibían la autenticidad de su vida de oración y penitencia. Esa orientación espiritual fue fundamental para que Rosa no se perdiera en medio de las críticas e incomprensiones. Así, permaneció firme, equilibrando los dones sobrenaturales con la obediencia a la Iglesia, señal de su verdadera humildad. La vida de pruebas también se manifestaba en ataques espirituales. Rosa relataba que, en diversas ocasiones, sentía la presencia del maligno intentando perturbarla. Voces, visiones aterradoras e incluso fenómenos físicos buscaban desviarla del camino. No obstante, ella no se dejaba abatir. Hacía la señal de la cruz, rezaba el rosario y confiaba totalmente en la protección de Cristo y de la Virgen María. Esa resistencia al mal espiritual es otro aspecto impresionante de su trayectoria, mostrando que su santidad fue conquistada en medio de batallas intensas contra las fuerzas de las tinieblas. En su vida, Rosa experimentó también largos periodos de aridez espiritual, cuando parecía no sentir la presencia de Dios. Esas noches oscuras eran momentos de gran prueba interior, en los que la fe era llevada al límite. Sin embargo, se mantuvo fiel, continuando a rezar y a confiar incluso sin consolaciones. Ese aspecto acerca aún más su vida a la de muchos fieles, pues muestra que la santidad no es ausencia de dificultades, sino perseverancia en medio del desierto. Rosa vivió en la práctica aquello que Santa Teresa de Ávila decía: la paciencia todo lo alcanza. A pesar de tantas cruces, Rosa nunca dejó que el sufrimiento apagara su compasión por los demás. Aún enferma o cansada, continuaba cuidando de los pobres y enfermos. Esa capacidad de olvidarse de sí misma y servir al prójimo es uno de los rasgos más bellos de su personalidad. Ella comprendía que la vida cristiana no está centrada en el propio yo, sino en la entrega total a Dios y al prójimo. Así, sus pruebas se transformaban en escuela de amor y caridad, en lugar de motivo de desesperación o amargura.
Rosa sabía que su vida no sería comprendida por la mayoría, pero aceptaba eso con serenidad. Solía decir que quería ser escondida en el corazón de Cristo, como quien no busca gloria humana, sino solo la aprobación divina. Ese deseo de desaparecer ante los ojos del mundo para que Cristo fuese exaltado resume toda su espiritualidad. Ella no quería ser reconocida como santa, sino solo ser fiel a Dios en cada detalle de su vida cotidiana. Esa humildad la hacía aún más grandiosa. Las pruebas de Rosa de Lima revelan, por lo tanto, que la santidad no es ausencia de dificultades, sino capacidad de transformarlas en ocasión de crecimiento espiritual. Sus luchas familiares, sus enfermedades, las incomprensiones sociales y los ataques espirituales fueron instrumentos que la acercaron aún más a Cristo. Lejos de desanimarla, esas cruces la fortalecieron en la fe y la hicieron brillar aún más como ejemplo para todos. Su vida prueba que, cuando el alma se entrega enteramente a Dios, ninguna dificultad es capaz de destruir la esperanza. En los últimos años de su vida, Santa Rosa de Lima experimentó un progresivo debilitamiento físico que la dejaba cada vez más postrada. Las penitencias rigurosas que practicaba desde la juventud, sumadas a las enfermedades recurrentes, hicieron que su salud se consumiera rápidamente. No obstante, ella no veía ese proceso como una desgracia, sino como parte de su vocación: unirse más íntimamente al Cristo sufriente. Para Rosa, cada dolor era transformado en oración silenciosa y ofrecido por la conversión de las almas y por la Iglesia, que en aquel tiempo enfrentaba grandes desafíos en el Nuevo Mundo. La enfermedad, lejos de apartarla del servicio, intensificó su caridad. Incluso enferma, Rosa no dejaba de acoger a los pobres y necesitados. Ya no tenía fuerzas para salir a las calles, pero transformó su casa en un verdadero hospital de almas, donde los que sufrían encontraban consuelo espiritual. Muchas veces los atendía incluso en medio de crisis de dolor, ofreciéndoles palabras de esperanza y oraciones fervorosas. Ese espíritu de entrega hasta el fin revelaba que su santidad no era solo fruto de juventud y energía, sino de fidelidad constante hasta los últimos momentos de vida. En ese periodo, Rosa también profundizó aún más su vida de oración y misticismo. Los éxtasis se volvieron más frecuentes y ella relataba visiones de Cristo y de la Virgen María que la consolaban en las horas de sufrimiento. Esas experiencias, sin embargo, no la hacían olvidarse de la realidad a su alrededor. Por el contrario, fortalecían su misión de intercesora, llevándola a rezar con aún más intensidad por los misioneros, por las familias cristianas y por los pueblos que aún no conocían la fe. Su vida escondida en Lima, fragilizada por la enfermedad, alcanzaba horizontes universales por medio de la oración. La soledad en ese periodo fue una de las cruces más pesadas. Muchos aún no comprendían la radicalidad de su entrega y la acusaban de exageraciones o de causar su propia enfermedad por medio de las penitencias. Rosa soportaba esas críticas con paciencia, consciente de que la santidad nunca es plenamente reconocida durante la vida. Solía decir que su misión no era ser comprendida, sino ser fiel a Cristo. Esa disposición de aceptar humillaciones con serenidad demostraba el grado heroico de sus virtudes, confirmando su grandeza espiritual. En los últimos años, Rosa pasó a vivir en la casa de Gonzalo de la Maza, un funcionario real amigo de la familia, cuya esposa también se convirtió en gran apoyo de su vocación. Allí encontró un poco más de tranquilidad para soportar sus enfermedades, aunque jamás dejó de mortificarse. Incluso debilitada, se empeñaba en mantener su disciplina espiritual. Oraciones prolongadas, ayunos y mortificaciones ofrecidas con amor. Era como si dijera que mientras tuviera vida, quería gastarse por entero en favor de Dios y del prójimo. La intensidad de su unión con Cristo alcanzó niveles impresionantes. Testigos relatan que, en sus momentos de oración, Rosa llegaba a pronunciar palabras que expresaban una fusión completa con el corazón de Jesús. Decía, por ejemplo: «Mi Señor, aumentad mi sufrimiento, con tal de que aumentéis también mi amor por vos».
Esa súplica revela la esencia de su espiritualidad. No temer al dolor, sino transformarlo en amor redentor. Esa actitud causaba admiración en algunos, pero incomprensión en muchos, pues desafiaba la lógica humana. La enfermedad progresó de tal forma que Rosa quedó cada vez más incapaz de realizar tareas simples. Durante largos periodos, permanecía acostada, sufriendo dolores intensos. Aún así, transformaba su cama en altar de sacrificio, donde ofrecía cada instante a Dios. Muchas veces decía a quienes la visitaban que no deseaba otra cosa sino cumplir la voluntad del Señor. Esa aceptación incondicional de la cruz la hacía cada vez más semejante a Cristo, convirtiendo su vida en un verdadero martirio interior silencioso y escondido. Durante esos años de sufrimiento, Rosa recibía también consolaciones espirituales extraordinarias. En algunos momentos, relataba sentirse envuelta por una luz celestial y por una paz indescriptible, como si fuese transportada al cielo. Esos instantes de gracia eran como bálsamo en medio del dolor, señales de que Dios la sostenía en su fidelidad. No se trataba de huida de la realidad, sino de anticipación de la gloria que le estaba reservada. Esas experiencias, lejos de apartarla de la vida, la volvían aún más serena y esperanzada ante la proximidad de la muerte. Sus últimos días fueron especialmente dolorosos. La enfermedad la consumía rápidamente, dejándola extremadamente débil. Sin embargo, su alma permanecía fuerte, sostenida por la esperanza de la vida eterna. Rodeada de amigos y familiares, Rosa transmitía paz y confianza, como si quisiera dejar como herencia la certeza de que la fidelidad a Dios vale más que cualquier bien terreno. Su muerte no estuvo marcada por desesperación o miedo, sino por un abandono confiado en los brazos del Señor. Fue el coronamiento de una vida entera de entrega y sacrificio. El 24 de agosto de 1617, fiesta de San Bartolomé Apóstol, Rosa de Lima entregó su alma a Dios con apenas 31 años de edad. Su partida fue llorada por toda la ciudad, pues incluso aquellos que la habían criticado reconocieron su santidad. Multitudes acudieron al lugar de su velorio, deseando tocar sus ropas o llevar reliquias como señal de bendición. El pueblo sencillo aclamaba espontáneamente su santidad, convencido de que había perdido a una intercesora poderosa y ganado a una santa en el cielo. Su muerte se transformó en manifestación pública de fe y devoción. El funeral de Rosa fue impresionante, reuniendo a personas de todas las clases sociales, pobres, ricos, religiosos, autoridades civiles e incluso extranjeros que vivían en Lima. Todos, sin distinción, querían rendir homenaje a la joven que había marcado la ciudad con su santidad. Era la confirmación de que la vida escondida de Rosa se había convertido en luz para toda la comunidad. Su cuerpo, tan frágil y sufrido, ahora era reverenciado como templo de santidad, y su memoria comenzaba a ser venerada como ejemplo de amor y fidelidad a Cristo. La muerte de Rosa de Lima no fue el fin, sino el inicio de una devoción que creció rápidamente. En poco tiempo, relatos de milagros comenzaron a circular, atribuidos a su intercesión. Enfermos eran curados, familias recibían gracias, y muchos testimoniaban favores extraordinarios alcanzados por medio de sus oraciones. El pueblo la reconocía como santa antes incluso de que la Iglesia oficializara su canonización. La joven de Lima, que había vivido escondida, mortificada e incomprendida, se convertía en la muerte en una llama de fe que iluminaba no solo al Perú, sino a toda América. Después de su muerte, la fama de santidad de Rosa de Lima se difundió con rapidez impresionante. El pueblo que había convivido con ella testimoniaba con emoción su vida de oración, caridad y penitencia. Pronto, comenzaron a surgir relatos de gracias y milagros alcanzados por su intercesión. Muchos enfermos fueron curados al invocar su nombre y personas afligidas encontraron consuelo en momentos de angustia. Estas noticias se difundían no solo por Lima, sino también por otras regiones del Virreinato del Perú, despertando una devoción popular que crecía día tras día. Los testimonios eran tan numerosos que no podían ser ignorados por las autoridades eclesiásticas.
Sacerdotes, religiosos e incluso médicos confirmaban casos extraordinarios que no tenían explicación natural. Uno de los milagros más citados fue el de un enfermo gravemente debilitado que, al tocar un objeto perteneciente a Rosa, recuperó la salud inmediatamente. Otros afirmaban haber sido protegidos de accidentes o peligros tras pedir su intercesión. Estas señales reforzaban la convicción popular de que Rosa no era solo una joven piadosa, sino una santa que ya intercedía ante Dios. La devoción creció al punto de que Rosa fue considerada rápidamente patrona de Lima. Iglesias y capillas comenzaron a recibir imágenes suyas, y fieles de todas las edades la invocaban en sus oraciones. La simplicidad de su vida, marcada por la humildad y el servicio a los pobres, hacía que el pueblo se identificara con ella. A diferencia de santos europeos que parecían distantes de la realidad latinoamericana, Rosa era una joven de la propia tierra, que había caminado por las mismas calles y compartido las mismas dificultades. Eso la volvía aún más cercana y querida por el corazón del pueblo. La Orden Dominicana, de la cual Rosa formaba parte como laica, también desempeñó un papel fundamental en la difusión de su devoción. Los frailes registraron sus testimonios, preservaron sus escritos e incentivaron la veneración de su memoria. La vida de Rosa era presentada como ejemplo concreto de que la santidad podía florecer no solo en los conventos, sino también en el mundo. Su fidelidad y radicalidad espiritual eran vistas como fruto de la gracia de Dios que actúa en cualquier tiempo y lugar. Así, Rosa se convertía en señal de esperanza para toda América. El proceso de beatificación de Rosa de Lima comenzó oficialmente en 1630, apenas 13 años después de su muerte. Ese corto intervalo demuestra la fuerza de su fama de santidad. Se recogieron documentos, se escucharon testigos y la Iglesia analizó cuidadosamente los milagros atribuidos a su intercesión. La devoción popular ya consolidada dio aún más fuerza al proceso. Mientras tanto, en Lima, multitudes continuaban recurriendo a la Santa de América, pidiendo bendiciones y agradeciendo gracias alcanzadas. En 1668, el Papa Clemente IX declaró beata a Santa Rosa de Lima, autorizando oficialmente su culto. La noticia fue recibida con inmensa alegría en el Perú y en toda Hispanoamérica, pues era la primera vez que una hija del continente alcanzaba ese honor. Las iglesias se llenaron de fieles en celebraciones solemnes, y la devoción a Rosa se difundió aún más rápidamente. Su beatificación confirmaba lo que el pueblo ya sabía. Aquella joven humilde de Lima era verdaderamente santa ante Dios. 3 años después, en 1671, el Papa Clemente X canonizó oficialmente a Rosa de Lima, convirtiéndola en la primera santa del continente americano. El decreto de canonización exaltaba su vida de oración, penitencia y caridad, y reconocía los innumerables milagros realizados por su intercesión. Esa canonización no fue solo un acontecimiento religioso, sino también cultural y social, pues reafirmaba la dignidad espiritual de América Latina ante el mundo. El continente, tantas veces visto solo como colonia, ofrecía ahora al cielo su primera santa reconocida universalmente. La canonización de Rosa fue celebrada con gran solemnidad en Roma y en Lima. En el Perú, la alegría fue tan intensa que se organizaron procesiones, misas solemnes y fiestas populares que se extendieron por días. El pueblo aclamaba a Rosa como la flor de Lima y la gloria del Perú. El reconocimiento oficial de la Iglesia solo confirmaba lo que ya estaba grabado en el corazón de los fieles. Rosa no era solo una joven santa, sino la intercesora que representaba a toda una nación ante Dios. La devoción a ella se transformó en elemento central de la identidad católica peruana. Con la canonización, Santa Rosa fue proclamada patrona de Lima, del Perú, de América Latina, de Filipinas y del Oriente. Esa extensión geográfica de su devoción muestra la fuerza de su espiritualidad, que superó fronteras y culturas. Su vida simple y escondida en una pequeña casa de Lima se convirtió en inspiración para millones de fieles alrededor del mundo.
ella se volvía modelo universal de santidad, mostrando que el amor a Cristo y al prójimo es un camino accesible a todos, independientemente del origen o de la condición social. Los milagros atribuidos a Santa Rosa continuaron incluso después de su canonización. Diversos testimonios relataban curas, conversiones y gracias alcanzadas por medio de su intercesión. Esa continuidad de señales mostraba que su misión no había terminado con la muerte, sino que se prolongaba en el cielo, junto a Cristo. El pueblo creía firmemente que ella escuchaba sus súplicas y actuaba como madre espiritual de todos. Esa confianza reforzaba aún más su popularidad y su posición como una de las santas más queridas de la Iglesia Católica. La devoción a Santa Rosa de Lima también estuvo marcada por su vínculo con los pobres y los que sufren. Muchos la invocaban especialmente en tiempos de dificultades, epidemias y desastres, confiando en su poderosa intercesión. Su imagen se difundió por iglesias, casas e incluso barcos, siendo señal de protección y esperanza. Para los fieles, Rosa era la prueba viva de que Dios no abandona a su pueblo, sino que elige a personas sencillas para manifestar su gracia. Esa cercanía con los humildes hizo su devoción aún más fuerte y duradera. Así, la canonización de Santa Rosa de Lima no fue solo el reconocimiento de una vida santa, sino el inicio de un culto universal que la transformó en patrona y modelo para generaciones. Su vida, marcada por la oración, la penitencia y la caridad, se convirtió en luz para todo el continente. Los milagros atribuidos a su intercesión confirmaron su cercanía con Dios, y la devoción popular consolidó su posición como una de las santas más queridas de la Iglesia. Rosa, la joven humilde de Lima, se convertía para siempre en símbolo de la santidad que florece en el corazón de América. El legado de Santa Rosa de Lima va mucho más allá de su época, pues su vida continúa inspirando a fieles en todo el mundo hasta el día de hoy. Ella mostró que la santidad no está restringida a los claustros o a los grandes púlpitos, sino que puede florecer en el silencio de una casa sencilla en medio de las dificultades cotidianas. Su elección de vivir la pobreza, la oración y la caridad de manera radical fue un mensaje claro de que el Evangelio es posible en todas las circunstancias, independientemente de la condición social o cultural. Rosa se convirtió en modelo de santidad accesible a todos. Uno de los aspectos más notables de su legado es la dimensión misionera. Aunque nunca salió de Lima, Rosa se unió espiritualmente a la misión de la Iglesia en el mundo entero. Sus oraciones por los misioneros, sus penitencias ofrecidas por la conversión de los pueblos y su amor por la Iglesia universal la convirtieron, en cierto modo, en misionera sin salir de casa. Hoy, en un mundo globalizado, su vida sigue recordando que todos pueden participar en la misión de la Iglesia, ya sea con palabras y acciones, ya sea con oración y sacrificio silencioso. Otro punto central del legado de Santa Rosa es su espiritualidad de reparación. Ella comprendía la vida cristiana como oferta continua, uniendo sufrimientos y alegrías al sacrificio de Cristo por la salvación del mundo. Esa actitud es especialmente actual en un tiempo en que muchos huyen del sufrimiento a toda costa. Rosa enseña que el dolor, cuando es abrazado con amor, puede transformarse en fuente de redención. Su vida invita a los fieles a ver en el sufrimiento no solo una cruz pesada, sino también una oportunidad de unión más íntima con Dios. La caridad de Rosa sigue siendo una luz para la Iglesia. Su amor por los pobres, los enfermos y los marginados es ejemplo de que la verdadera fe no se limita a la oración, sino que se concreta en gestos de compasión. En un mundo marcado por desigualdades e indiferencia, Santa Rosa nos recuerda que Cristo está presente en los más necesitados. Su vida desafía a cada cristiano a mirar a su alrededor y percibir que siempre hay alguien esperando un gesto de amor, por pequeño que sea. Esa lección hace que su santidad sea extremadamente actual y necesaria. La devoción a Santa Rosa de Lima refuerza también la importancia de la oración perseverante. Ella pasaba horas delante del Santísimo Sacramento, encontrando fuerzas para enfrentar todas sus pruebas. Hoy,
En medio del ajetreo de la vida moderna, muchos cristianos encuentran dificultad para rezar con constancia. Rosa enseña que la oración es la fuente de todo equilibrio y la llave para la unión con Dios. Su ejemplo muestra que no hay santidad sin diálogo íntimo con el Señor, ya sea en grandes templos, ya sea en el silencio de una habitación humilde. El ejemplo de Rosa es especialmente significativo para las mujeres. En una época en que el papel femenino estaba muchas veces limitado, ella demostró una fuerza extraordinaria, enfrentando presiones sociales y familiares para seguir su vocación. Su vida revela que la santidad femenina es capaz de transformar sociedades enteras, irradiando luz incluso sin ocupar cargos de poder. Hoy, Santa Rosa continúa siendo inspiración para mujeres de todo el mundo que buscan vivir su fe con autenticidad, coraje y dedicación a Dios y a la familia. El título de patrona de América Latina y de Filipinas, concedido a Santa Rosa, refuerza la universalidad de su mensaje. Ella se convirtió en símbolo de la presencia de Cristo en el continente recién evangelizado y testimonio de que la santidad no es monopolio de un pueblo o de una cultura. Su canonización mostró al mundo que América tenía una voz espiritual propia, capaz de ofrecer santos de grandeza universal. Ese reconocimiento fortaleció la identidad católica latinoamericana y dio esperanza a los pueblos que aún estaban consolidando su fe. En los días de hoy, Santa Rosa sigue siendo invocada en momentos de crisis, enfermedades y dificultades. Muchos fieles recurren a ella pidiendo protección e intercesión, y su devoción permanece viva en diversos países. Fiestas, procesiones y celebraciones en su honor se realizan anualmente, especialmente el 23 de agosto, cuando la Iglesia celebra su memoria litúrgica. Estas manifestaciones de fe popular muestran que su ejemplo no quedó en el pasado, sino que continúa alimentando la esperanza de millones de personas alrededor del mundo. Santa Rosa es también ejemplo para la juventud. Ella muestra que es posible ser joven y vivir una vida de santidad radical, sin ceder a las presiones del mundo. Su decisión de consagrarse a Cristo desde temprano es inspiración para todos aquellos que buscan vivir la pureza, la oración y la caridad en medio de las tentaciones de la modernidad. En un tiempo en que tantos jóvenes se sienten perdidos, Rosa se presenta como guía segura, recordando que la verdadera felicidad está en Dios y no en las promesas vacías de la sociedad de consumo. La vida de Santa Rosa de Lima es también un testimonio de la fuerza de la humildad. Ella nunca buscó reconocimiento, honores o glorias humanas. Por el contrario, deseaba ser olvidada por el mundo y recordada solo por Dios. Esa actitud contrasta fuertemente con la mentalidad actual, marcada por la búsqueda incesante de visibilidad y fama. Rosa nos recuerda que la verdadera grandeza está en vivir escondidos en el corazón de Cristo, realizando todo con amor y simplicidad. Su humildad sigue siendo una invitación a la autenticidad cristiana. El ejemplo de Santa Rosa nos enseña además que la santidad no exige hechos extraordinarios a los ojos humanos, sino fidelidad en lo cotidiano. Su camino estuvo marcado por oraciones sencillas, trabajos humildes, cuidados a los pobres y ofrendas silenciosas a Dios. Esto muestra que todos podemos seguir el mismo camino, transformando nuestras tareas diarias en actos de amor. La santidad, como ella demuestra, no es privilegio de pocos, sino llamado universal para todos los bautizados. Ese mensaje es uno de los más bellos de su legado. Por último, el legado de Santa Rosa de Lima es un llamado a la esperanza. Su vida prueba que, incluso en medio de las dificultades, de las enfermedades, de las críticas y de la pobreza, es posible florecer en la santidad. Ella es la rosa que brotó en el suelo árido de las contradicciones de la Lima colonial, pero que esparció su perfume por todo el mundo. Hoy, su presencia espiritual continúa fortaleciendo a la Iglesia e inspirando a los fieles a vivir con más amor, más oración y más confianza en Dios. Santa Rosa de Lima permanece como un faro de luz en el corazón de América,
y un testimonio vivo de que la santidad es el destino al que todos somos llamados.